Bueno, hola gente, ¿cómo estamos? Aquí nuevamente con una clase virtual. En esta ocasión vamos a iniciar un nuevo tema. Y este nuevo tema, después de haber metido mano al tratamiento de fluentes líquidos y haber aprendido algún rudimento básico de diseño de un tratamiento del fluente líquido, nos vamos a meter ahora con los gases. Llamaremos efluentes gaseosos o emisiones gaseosas a todo lo que se emite por un ducto. Y este ducto normalmente de sección circular o oval, puede ser también de sección rectangular. Normalmente son emisiones que se dan en forma vertical a la atmósfera. Algunos pueden llegar a ser en forma lateral, es mucho menos, digamos, la posibilidad de encontrar chimeneas laterales. Generalmente en esos casos son sistemas de evacuación, de acondicionamiento de aire o procesos simples. En la gran mayoría de los procesos de emisión de contaminantes, la emisión es vertical y en altura que supere los 10 metros. A ese tipo de ductos nos vamos a referir cuando hablemos de emisiones gaseosas. Y es importante tener en cuenta que la emisión gaseosa es el resultado de haber utilizado como materia prima aire, de la cual nos servimos principalmente de uno de los componentes, que es el oxígeno, que está en su proporción dentro del aire en un 21% casi, y en resto de, digamos, componentes naturales del aire, incluido el nitrógeno, que tiene un 78%, que generalmente no nos es interesante desde el punto de vista, digamos, de la utilización química del aire. Si lo vamos a utilizar como un fluido, la composición tal vez no sea de demasiado interés, pero si lo utilizamos como un fluido reactivo, lo que más interesa en cualquier proceso es el contenido de oxígeno. ¿Cómo sería un fluido reactivo? Básicamente, si hablábamos de combustión, nuestro fluido reactivo es el aire y el compuesto químico o el elemento químico en este caso, que es el reactivo, es el oxígeno. Después lo demás ya no interesa. Pero bueno, esta es la composición del aire seco, digamos un promedio en el globo, da estos resultados en concentraciones, donde se lleva la mejor parte, más del casi 99%, la suma nitrógeno y oxígeno. El resto son concentraciones bien menores. Importante tener en cuenta que la concentración aquí expresada está en porcentaje y cuando empezamos a hablar de componentes menores están en ppm o partes por millón. Esas ppm o partes por millón, obviamente la diferencia entre porcentaje y partes por millón es 10 a la 4. Porcentajes hablamos de partes por 100 y partes por millón, es decir, en este caso 10 a la 2 y en este caso 10 a la 6, con lo cual la diferencia son 4 órdenes de magnitud, al punto tal que 1% son 10.000 ppm. Esto para fijar un poco el concepto de la escala con la que nos estamos manejando, digamos, en distintos gases. La cuestión es que los gases entran en un proceso, el aire entra en un proceso, ese proceso, el que sea, termina evacuándose la mezcla gaseosa y esa mezcla gaseosa va a estar impactada. Es decir, no voy a emitir nuevamente aire como lo tomé, sino le vamos a provocar un impacto. La composición va a ser muy variable dependiendo de qué proceso estemos hablando, pero básicamente vamos a tener gases, vapores, líquidos en forma de niebla, ¿sí? Partículas, y las partículas pueden ser partículas líquidas en forma de niebla o las partículas sólidas. En este caso hablamos de un aerosol líquido o un aerosol sólido. Y dentro de un aerosol sólido vamos a encontrar partículas en esa suspensión de distinto tamaño y en función de ese distinto tamaño se pueden clasificar entre lo que es sedimentable, es decir, el polvo que sale de la chimenea en la corriente gaseosa y que a poco de salir cae al suelo, el polvo que se queda en suspensión, entre 10 y 40 micras, aquel polvo que se queda en suspensión y que cuando yo lo respiro entra dentro de mis pulmones, que va entre 1 y 10 micrones, y el que entra directamente además, pero queda en suspensión y digamos,
interfiere el paso de luz dispersándolo. Se llama dispersión coloidal, lo que tendríamos, por ejemplo, en un humo. Importante, entonces, que en una corriente gaseosa a la cual nosotros queremos echar mano para tratar, es necesario pensar en un diseño, para pensar en un diseño, conocer estos datos que son claves y básicos. El input de cualquier diseño de un sistema de tratamiento de gases requiere que se conozca el caudal de lo que se emite, es decir, el volumen por unidad de tiempo de este gas o fluido gaseoso que sale del ducto, su temperatura y qué composición tiene. Con estos datos yo voy a poder elegir una tecnología de tratamiento y dentro de la tecnología elegida, con estos datos, se van a poder obtener parámetros de diseño que me permitan tener un tratamiento adecuado desde el punto de vista legal y adecuado desde el punto de vista del proceso. ¿Cómo se determina el caudal? Nos vamos a meter con eso. ¿Cómo se determina el caudal de emisión? Bueno, para poder determinar el caudal de emisión yo necesito conocer la velocidad de los gases en el fluido. Del fluido gaseoso, de los gases en el ducto. ¿Qué es conocer esa velocidad? Bueno, se tiene que medir. Si nosotros vemos un ducto, podemos tener estos dos extremos de comportamiento del fluido dentro del ducto. Un régimen laminar para un número de Reynolds bajo y un régimen turbulento para un número de Reynolds alto. De modo tal de que vamos a tener líneas de flujo, ¿sí? Que aquí las estamos viendo y que me pueden determinar un perfil diferente en un caso y en el otro. Esta forma de distribución del fluido en el ducto me muestra que si yo dejo, por ejemplo, dejo el ducto correr un tiempo en una sola dirección con suficiente estabilidad sin provocarle ninguna perturbación con un codo, con una curva, con un soplador, con una llama, con cualquier cosa que perturbe el flujo, voy a poder tener una distribución de régimen en un régimen laminar. Y aquí estamos viendo que en una distribución de un régimen laminar, la velocidad va a ser máxima en el centro y mínima en los bordes, tendiendo a cero por una cuestión de rozamiento. Con lo cual, esta distribución de perfiles de velocidad indica, ¿sí?, que la velocidad del gas dentro de la chimenea no es una, sino que es una en cada línea de flujo. Con lo cual, se debe determinar lo que se llama el promedio de velocidades. ¿Y cómo se determina un promedio de velocidades? Bueno, se mide en distintos puntos dentro de una sección de la chimenea de acuerdo a una norma. Aquí presentamos la norma IRAM 29231, que es similar a una norma americana que es la EPA 2, que explica cómo se hace la medición. ¿Y cómo se hace la medición? Básicamente se utiliza un dispositivo que se llama tubo de Pitot. Un tubo de Pitot es un tubo que aquí está, digamos, mostrado en forma esquemática. Aquí tenemos un ducto, el fluido viaja en esta velocidad. Este tubo está conectado a un manómetro en U, que tiene un líquido manométrico conveniente, y que este orificio está abierto al fluido. Este orificio se llama orificio de choque. De modo tal de que el fluido manométrico adentro del manómetro va a recibir el impacto del fluido en el que estoy midiendo y va a provocar una caída de altura en el líquido manométrico que se traduce en una caída de presión hidrostática. Para el caso donde nosotros nos vamos a manejar, generalmente el líquido manométrico es agua, con lo cual lo que estamos midiendo es altura de columna de agua. Son presiones muy pequeñas las que se miden en una chimenea. 10 milímetros de agua, 15, 20, con mucha suerte. Entonces este tubo de Pitot, que aquí está esquemático,
tiene distintas formas, ¿sí? Y diseños, ¿verdad? Importante decir que si yo este tubo que está conectado al manómetro NU, yo desconecto esta rama y la dejo a la atmósfera, voy a poder medir una diferencia de altura del líquido manométrico muy pequeña, que es obviamente la presión atmosférica contra la presión que se mide en este punto. A esto se le llama presión estática. Y esa presión estática, que es muy pequeña, 3-4 milímetros de agua, es muy importante de ser conocida para poder hacer los cálculos que vamos a ver a continuación. El tubo de Pitot tiene varias aplicaciones, no solamente para poder medir gases en un conducto, sino por ejemplo se utilizan los aviones para poder medir la velocidad. Es decir, tienen inserto en el fuselaje un tubo de Pitot que está mirando al aire que viene de frente. Y contra la estática que está en un agujerito en el fuselaje, se mide esa diferencia de presión que se traduce en velocidad. Ahora la vamos a aprender a calcular. Con este tubo de Pitot, digamos, podemos elegir distintos diseños. Aquí yo les voy a presentar el diseño del tubo de Pitot del tipo S, que es el que nombran esta norma. Se llama S porque el que lo inventó es un apellido alemán que empezaba con S. Aquí tiene las dos ramas. De modo tal de que si yo insertara, aquí se ve uno físico, ¿no? Aquí tienen una rama y una rama. Las dos están conectadas acá, están en un tubo independiente y esta se conecta a una rama del manómetro NU y esta se conecta a la otra. Y se mide la diferencia de presión. Si yo esto lo inserto en una chimenea, viene el fluido en esta dirección. Este es el orificio de choque o impacto, similar a este que tenemos aquí. ¿Sí? Orificio de choque o impacto, y este otro será el orificio de presión estática. Esto insertado en una chimenea con un flujo hacia este lugar, que viene desde abajo hacia arriba, este es el orificio de impacto, y este es el de estática. Con lo cual, cuando yo lo pongo, conecto este a un metro de rama, en U, voy a medir la caída de presión ahí dentro. Para poder entonces medir el caudal, yo necesito medir la velocidad. Entonces voy y inserto este tubo de Pitot en la sección de la chimenea y en distintos puntos voy leyendo la caída de presión en el tubo, en el manómetro. Esa caída de presión la voy teniendo y voy teniendo varias caídas de presión de forma tal que al final tengo un promedio. Con ese promedio solo no estoy midiendo la velocidad, estoy midiendo caída de presión. ¿Cómo se mide la velocidad? La velocidad se mide con una ecuación, que es la ecuación típica de un tubo de Pitot, donde esta constante es una constante que tiene que ver con unidades. Esta CP es la constante del tubo Pitot, que es adimensional, generalmente 0,84 para un tubo Pitot tipo S. La caída de presión promedio, que es la que se mide en el manómetro, raíz cuadrada, por la raíz cuadrada de la temperatura de los gases en la chimenea, dividido la presión absoluta, que es la suma de la barométrica más la estática, y el peso molecular en base húmeda del gas en la chimenea, todo raíz cuadrada. Esto, peso molecular, base húmeda en la chimenea, vamos a tomar 29 gramos por mol. Es lo que generalmente se emplea. Con toda esta ecuación se obtiene la velocidad promedio de los gases en la chimenea. Con esto, con esta ecuación y con todos los datos que van a aparecer en un trabajo práctico, ustedes van a poder aprender a calcular la velocidad de un fluido gaseoso, y a partir de ahí vamos a seguir con las distintas tecnologías de tratamiento, que se las voy a presentar en un próximo videíto. Así que nos vemos en la próxima.